conversemos. Como para hablar brevemente, tengo que mirar el torpedo, voy a hablar aquí, pero como para responder indignaciones puntuales no me hace falta el torpedo, entonces me voy a poner allá. ¿Sí? Yo creo que el movimiento estudiantil está en este minuto en un momento bien dramático, porque hay un agotamiento general del entusiasmo que se debe, en mi opinión, a todos los excesos que se cometieron en 2012 y 2013. Es como que el propio movimiento estudiantil se hubiera hecho la taquique, digamos, enfatizando los procedimientos y no teniendo nunca claro cuál es el objetivo. ¿Sí? Los procedimientos, la toma, el paro, sin tener claro a nivel de objetivo más que consignas generales, así como la gratuidad, la responsabilidad del Estado, sin concretar eso en una clara visión de cuál es el fondo del problema. Resulta realmente increíble e incluso alarmante que los dirigentes estudiantiles que ahora son diputados no muestren en su discurso 4 dirigentes estudiantiles, diputados. Y cuando se les entrevista, qué opinan de la reforma educacional, qué opinan de las medidas que están tomando el gobierno, no muestran ni una claridad ideológica profunda, digamos. Opinan sobre lo contingente, no estoy seguro si voy a votar a favor o en contra, pero ¿cuál es la propuesta? Y eso no es difícil de decir, no me va a demorar más de un minuto en decir cuáles son las propuestas suficientemente radicales, suficientemente claras. Si nuestros diputados no tienen perfectamente clara la cuestión, entonces ¿qué queda para los estudiantes? Y si las universidades se han convertido en instituciones elitistas a las que llegan los sectores más acomodados de la población, entonces tampoco es muy esperable que el idealismo ético de los estudiantes se mantenga solo como entusiasmo. ¿Se entiende? Aquí lo que hace falta es contenido, en qué consiste el neoliberalismo en educación y programa, qué es lo que estamos proponiendo, 1, 2, 3, con pera y manzana. ¿Sabes? Ahora, yo creo que no puede haber claridad sobre lo que ocurre con la educación si uno no tiene perfectamente claro en qué consiste el neoliberalismo profundo, el neoliberalismo de fondo, ¿no? Porque se ha ido imponiendo lentamente un cuento según el cual el neoliberalismo es la dictadura, el shock económico, la privatización de las empresas del Estado, y eso ya pasó hace 30 años, ¿no es cierto? Y a lo largo de los últimos 20 años habría ocurrido un proceso de progresiva enmienda de esta política neoliberal. O sea, estamos bajo el cuento de que antes sí había neoliberalismo duro, pero de a poco se ha podido ir revirtiendo la situación, ¿sí? Lo que no vemos es que los últimos 20 años han sido la confirmación paso a paso, implacablemente, de la misma lógica neoliberal que no requiere de una dictadura, mucho más eficiente en democracia, que no consiste en la pura privatización de la empresa del Estado, mucho más que eso, ¿no? Que no consiste en el shock económico, no, al revés, con crecimiento económico funciona mucho mejor. Y esa es la fórmula chilena. La fórmula chilena no es la dictadura de Pinochet. La fórmula chilena para la vía del neoliberalismo es la concertación, es lo que ha pasado en los últimos 20 años. No es un misterio para nadie que el cobre se desnacionalizó durante los gobiernos de la concertación, ¿no? Que la elusión tributaria de la que ahora se quejan fue permitida durante 20 años, a pesar de que la concertación más de una vez tuvo la mayoría parlamentaria para terminar con eso. No es un misterio para nadie que las AFP y las ISAPRE siguen funcionando, ¿no? Y se han forrado de plata durante 20 años gracias a la tolerancia de la concertación. Entonces, cuando uno dice, ¿cuáles son los pasos a través de los cuales en estos 20 años se ha disminuido el impacto neoliberal, ¿no es cierto? O se ha moderado el camino y ahora estamos con un gobierno, una economía social de mercado más humana? No vemos nada de eso. Las AFP son cada vez peores, las ISAPRE son cada vez peores, la educación pública es cada vez peor, la salud pública es cada vez peor. Entonces, que no nos vengan a decir el neoliberalismo era Pinochet, nosotros somos distintos. Han profundizado el modelo neoliberal y es bueno tener presente qué es lo que han profundizado. Y para eso hay que darse cuenta de que el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo no es Pinochet.
El neoliberalismo es la precariedad del empleo. El neoliberalismo es el endeudamiento. El 80% de los trabajadores chilenos ganan menos de 550.000 pesos. El 80%. Entonces, cuando se dice, ¿no es cierto?, gracias a este sistema económico se ha sacado, ¿no es cierto?, a la gente de la pobreza, resulta que los límites de la pobreza, uno es declarado pobre cuando una familia gana 200.000 pesos. Bastaría con un bono de 20 lucas para sacar a la mitad de la gente que está en la pobreza. ¿Se dan cuenta? Ellos dicen, no, la pobreza ha retrocedido desde el 17% hasta el 11%. ¿No? Como si estuviéramos orgullosos de que el 11% de los trabajadores chilenos gane incluso menos que el salario mínimo, ¿no? Cuestión que aparentemente es ilegal, y sin embargo, por la vía de la precarización del empleo puede ocurrir que alguien gane menos que el salario mínimo, ¿sí? No, pues ¿por qué los chilenos aparentemente viven, ¿no es cierto?, el crecimiento económico? Porque resulta que los chilenos están endeudados en promedio en el triple de sus ingresos. Y entonces los chilenos ganan en promedio, ¿no es cierto?, o la gran mayoría 500.000 pesos, pero viven como si ganaran 1,5 millones. ¿Sí? La precarización del empleo, pero también una cuestión súper importante es la precarización del empleo estatal. Porque el empleo estatal crece y disminuye a honorario con fondos concursables y crea un neoclientelismo que hace que media fuerza laboral de Chile, la mitad de la fuerza laboral de Chile, dependa del gobierno de turno para mantener su empleo. Y entonces el neoliberalismo consiste en este sistema de cooptación en el cual el Estado puede hacer crecer o disminuir el empleo invirtiendo más o invirtiendo menos, con el reverso de obtener estabilidad política. Claro que hay estabilidad política, ¿no? En estas condiciones nadie puede armar realmente sindicatos, nadie puede desde el mundo laboral, ¿no es cierto?, protestar realmente. El neoliberalismo profundo es la mercantilización de los servicios. Ese es el asunto, ¿no? La mercantilización que hace que los servicios que tradicionalmente se consideraban derechos, ahora empiecen a ser costeados por los usuarios, ¿no? No hay ningún país en el planeta en que el 34% del financiamiento de la educación superior venga directamente de los bolsillos de los usuarios. En ningún país en el planeta. Eso somos la vanguardia del neoliberalismo, y ese paso, ¿no es cierto?, desde que el Estado financiaba la educación superior hasta que ahora más de la tercera parte la financia los apoderados, se hizo durante los gobiernos de la concertación. El neoliberalismo profundo es la mercantilización del transporte. Es el hecho de que los hospitales públicos tienen solamente las murallas de público y se concesionan todos los servicios. El neoliberalismo es el desvío sistemático de la plata del Estado a través de los usuarios para engrosar bolsillos privados. Noten que el neoliberalismo profundo consiste en presentar como gasto social lo que es subvención a la empresa privada. El auge es un caso espectacular, ¿no? Usted enférmese, el Estado le paga, pero resulta que los hospitales públicos no lo pueden atender. Bueno, si los hospitales públicos no le pueden atender, yo le aseguro la atención en un hospital privado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el Estado va empobreciendo sistemáticamente los hospitales públicos, y entonces todas las plata que el Estado gasta en salud van a parar a los hospitales privados. Vayan a cualquier clínica privada y van a ver cómo, ¿no es cierto?, están construyendo edificios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en los últimos 6 años el Estado le ha transferido casi 15.000 millones de dólares a la salud privada. Noten que cuando uno dice que no haya lucro con plata pública en educación, uno podría pedir también que no haya lucro con plata pública en salud. Nadie toca ese tema, ni siquiera los diputados que parece que nos representan, ¿sí? El neoliberalismo profundo es que se haya olvidado, simplemente olvidado, que la vivienda es un derecho. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los empresarios demócratas cristianos, que son los que reciben las platas públicas para la vivienda social, ¿no?, entregan unas cagadas de vivienda y después entregan subsidios para mejorar la vivienda, porque la vivienda básica es demasiado mala, y los usuarios nunca ven la plata. Conversando con un poblador me decía, mire, yo soy maestro de la construcción. Si a mí me hubieran pasado directamente el subsidio que le pasaron al empresario, yo habría hecho una casa, ¿no es cierto?, 2 veces, 3 veces mejor que la que me hicieron. ¿Se dan cuenta? Y entonces, noten que ahora no se queman los cerros de Valparaíso, la gente sigue viviendo en carpas, ¿no es cierto?, a pesar de que está lloviendo y toda la cuestión, y a nadie se le ocurre decir lo que pasa es que la vivienda es un derecho. Y ese derecho debería ser financiado por el Estado,
pero no a costa del lucro de los empresarios de la construcción. Nadie habla del lucro de los empresarios de la construcción. Le acaban de pasar $1.000 millones más al Transantiago, que está completamente subvencionado porque el Estado se comprometió a asegurarle la ganancia a los empresarios del transporte. Y entonces cuando a mí dicen, esto es neoliberalismo, claro, es neoliberalismo para los pobres, es neoliberalismo para los pequeños empresarios, ¿no es cierto? Pero no es neoliberalismo para los grandes, ¿sí? Aquí nadie ha hablado ni siquiera de subirle los impuestos a las empresas mineras. 2/3 partes del cobre está en manos de los norteamericanos, ¿no? Y ellos pueden elegir el régimen tributario en que quieren estar. Y entonces cuando les inventaron el royalty, resulta que las empresas pueden elegir si quieren pagar el royalty o quieren, ¿no es cierto?, sumarse a los sistemas de elusión de impuestos, ¿no es cierto?, si quieren sumarse a esta cuestión de llevarse la piedra entera y separar el molibdeno, la plata, ¿no es cierto?, que en el extranjero, y con eso subvencionar la producción de cobre, las propias empresas privadas. Ahora a la derecha, ahora le interesó empezar a quitarle el piso a Nicolás Iseguirre, porque a lo mejor Nicolás Iseguirre quiere ser presidente de la República, entonces lo metieron al Ministerio de Educación para que se luzca, después va a ser, entonces la derecha se acordó de un mal negocio que hizo, ¿no es cierto?, Codelco en la época de cuando Nicolás Iseguirre era ministro de Hacienda. ¿Qué hicieron? Vendieron cobre a futuro, se comprometieron a venderle cobre a una empresa china a $1 la libra. La libra de cobre está actualmente en $2.600. Estuvo en algún momento en $3.90. Y a esa empresa china se le vende todo el cobre que quiera a $1 la libra. Son tratos que se hacen, hay mercados a futuro. Los mercados a futuro parece que son normales, forman parte de la especulación normal. Sin embargo, cuando uno ve, ¿no es cierto?, los compromisos a futuro en las ventas en cualquier rubro, resulta que el 80% de los contratos a futuro son a un año. El 99% son como máximo a 3 años. Prácticamente no hay en el mercado compromisos a futuro mayores de 3 años. Muy bien. Codelco, en la época de nuestro ministro de Educación, ex ministro de Hacienda, pactó una venta de cobre a $1 la libra a 17 años plazo. Durante 17 años le aseguraron a los chinos que les van a vender el cobre por debajo del precio del mercado, a la tercera parte del precio del mercado. Eso es neoliberalismo. ¿Se dan cuenta? Y eso no ocurrió en la época de Pinochet. Y entonces, frente a eso, ¿sí?, el neoliberalismo en educación, en concreto, ¿sí?, aquí lo que hay que tener claro es que la clave del sistema neoliberal en educación, en salud, en transporte, el mismo sistema, ¿sí?, es el sistema de subvenciones. Porque a través del sistema de subvenciones, lo que el Estado hace es descargar su responsabilidad en la educación pública y encargársela a privados. Como los privados no pueden financiar eso, porque los chilenos ganan 500 lucas mensuales, ¿no es cierto?, entonces el Estado financia a los empresarios para que realicen los servicios educacionales. Financia a los empresarios a través de los usuarios. Entonces, tengamos claro qué significa subvencionar la demanda, subvencionar la oferta. El Estado no le pasa plata a las universidades, le pasa plata a los estudiantes o a los apoderados, ¿sí? A través de los estudiantes se supone que las universidades se financian. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Las universidades privadas tienen muchas más posibilidades de inversión. El Estado no invierte en las universidades públicas. Las universidades estatales se van empobreciendo, las universidades privadas van creciendo, y entonces pasa con las universidades lo mismo que pasa con los municipios. Que los apoderados empiezan a sacar a los estudiantes de la educación municipal estatal y empiezan a meterlos en la educación subvencionada. En buenas cuentas, el sistema de subvenciones es un sistema de desvío de la plata del Estado, a bolsillos privados. La clave del sistema neoliberal en educación, otra clave, es el sistema de acreditaciones formales. Es decir, mientras tengamos a todo el mundo, ¿no es cierto?, corriendo detrás del CIMSE, corriendo detrás de la PSU, corriendo detrás de los estándares PISA, que son meramente formales, entonces no hay educación en Chile. Hay instrucción.
Y ustedes que probablemente fueron a colegios particulares relativamente privilegiados, se habrán encontrado con que estuvieron en preuniversitario desde primero medio, el colegio entero preuniversitario. Y entonces, como proyecto educativo, los objetivos formativos son subordinados a estándares formales que en buenas cuentas producen una diferencia de mercado, no de calidad de educación. Producen un indicador fácil a través del cual se supone que el cliente va a elegir un colegio mejor o un colegio peor. Un indicador que no tiene que ver con la calidad de la enseñanza, sino que tiene que ver simplemente con cuántos recursos está dispuesto a gastar el colegio para empobrecer el plan de estudios con tal de subir en los estándares preformateados. El sistema neoliberal en educación es la decadencia intencional de la educación estatal. Noten que se le pasa plata a los municipios para que gasten en educación, en el derecho, ¿no es cierto?, administrativo, ¿no? Uno tiene que gastar la plata solamente en lo que está destinada. Un tipo que le dijeron gaste este peso en educación, lo gasten en el alumbrado público, es un delito y el alcalde va preso porque responde con su propio bien. Bueno, la mayoría de los municipios en Chile desvían recursos de educación para pagar el aseo público, los jardines y el alumbrado público. Y nadie fiscaliza esa malversación que es evidentemente un delito. Noten que bastaría con una fiscalización para que cayera la mitad de los municipios de Chile. No solo les pasan poca plata, sino que además no fiscalizan el uso de la plata. En buenas cuentas, neoliberalismo en la educación significa ir convirtiendo un derecho permanente, un derecho del cual el Estado como representante nuestro es responsable, convirtiéndolo en un sistema de bonos y de subvenciones. Entonces lo que hay que pedir es súper claro. Lo que hay que pedir es el fin del sistema de las subvenciones educacionales. Noten que en este minuto 2/3 partes del sistema educacional dependen de las subvenciones. Si termináramos con el sistema de subvenciones dejaríamos la escuela. Sin embargo, para subirles la subvención, para adecuarse a los estándares, les están dando 10 años de plazo. Ya, ¿qué es lo que hay que pedir? Muy bien, démosles 10 años de plazo para disminuir sistemáticamente la subvención. Primero, congelarla. Segundo, disminuirlas. Y paralelamente, el Estado tiene que invertir hasta cubrir el 100% de la demanda. El Estado debería ser capaz de cubrir el 100% de la demanda a nivel preescolar, escolar, medio, técnico. Noten que el Estado tiene 0 educación técnica, el 100% de la demanda educacional en el sistema superior de enseñanza. La única manera de que la Universidad Andrés Bello, la Universidad del Mar y la Universidad Católica de Chile deje de ser un negocio es que el Estado cubra la demanda educacional. Estas universidades tienen clientes porque las universidades del Estado no están cumpliendo con su deber. Lo que hay que pedir directamente es que el Estado, primero, financie basalmente a las universidades del Estado y segundo, haga una radical ampliación de la matrícula para que los estudiantes que son seleccionados por la PSU de manera clasista no tengan que ir a pedir crédito fiscal, ¿no es cierto?, y a gastarlo en universidades privadas. Lo que hay que pedir es súper directo: congelar el sistema de subvenciones, disminuirlo en el plazo que quieran. Quieren demorarse 10 años, quieren demorarse 15 años, está bien, les damos todo el plazo que quieran. Pero la plata del Estado hay que gastarla en el sistema estatal de educación. ¿Qué es lo que están proponiendo, sin embargo? ¿Qué es lo que en este momento llaman reforma educacional? ¿Qué es lo que pidió el movimiento estudiantil en el 2011? Noten que en el 2011 se formuló explícitamente la petición. Entre las muchas peticiones estaba congelar las subvenciones educacionales. ¿Qué es lo que se está proponiendo hoy día? Se está proponiendo exactamente lo contrario. Entonces uno dice, aquí hay un malentendido, algo no estamos entendiendo. Porque si 4 diputados que fueron, ¿no es cierto?, dirigentes estudiantiles cuando se pedía congelar el sistema de subvenciones, no ponen el grito en el cielo ahora que se está proponiendo aumentar el sistema de subvenciones, quiere decir que tienen muy mala memoria o que algo les pasó, para decirlo de manera suave. ¿Sí?
La reforma que se está proponiendo contradice explícita y directamente la reforma educacional que el movimiento estudiantil peleó en el 2011. La contradice porque nuevamente aumenta la plata del Estado que va a parar a bolsillos privados. ¿Qué es lo que nos venden? Nos venden la gratuidad. ¿Por qué gratuidad? Porque resulta que el Estado le va a prestar plata a los estudiantes universitarios, como si eso fuera gratis, porque resulta que el Estado le va a subir las subvenciones a los colegios privados subvencionados para que se disminuya el copago. Noten que los canallas al tiro dijeron, bueno, pero hay colegios que son subvencionados en que el copago es muy alto. Noten que a esos colegios subvencionados en que el copago es muy alto les van a subir todavía más las subvenciones para que los apoderados, ¿no es cierto?, no tengan que hacer ese copago. ¿Qué es lo que nos están vendiendo? Vamos a fiscalizar que no haya lucro en la enseñanza media por platas fiscales. O sea, a ver, es un chiste. Se supone que las universidades no pueden lucrar por ley. Y hace 30 años que están lucrando. Y ahora nos están diciendo, no, es que los colegios no van a lucrar tampoco. ¿Qué nos garantiza? Que los mecanismos de lucro que han usado las universidades que tienen prohibido el lucro, no van a ser también usados por los colegios particulares. ¿Qué van a hacer? ¿Les van a impedir comprar servicios educacionales a sobreprecio? ¿Les van a impedir fijarse sueldos a sí mismos muy por encima del mercado? ¿Cómo van a fiscalizar? Cualquier leguleyo que conoce mínimamente, ¿no es cierto?, el derecho civil se da cuenta que no hay manera de fiscalizar el uso de las platas públicas en el sistema privado. Hay una manera, por supuesto, esa manera se llama sistema socialista estalinista. Usted tiene que ir a dar cuenta de cada peso que gasta el Estado. Y por supuesto no somos partidarios del totalitarismo. Somos partidarios de que los empresarios tengan un margen para desenvolverse legítimamente o, en resumen, ¿hay algún sistema en que se pueda fiscalizar el lucro? Si no lo ha habido durante 30 años, ¿qué hace pensar que ahora sí que descubrieron cómo contradecir todo el derecho civil único? No hay ninguna garantía de que el aumento de las subvenciones estatales se transforme, ¿no es cierto?, no llegue a convertirse en una fuente de lucro privado. Quieren desmunicipalizar la educación. ¿Por qué quieren desmunicipalizar la educación? Esto es una cuestión realmente idiota. Primero, porque el colegio de profesores, dirigido por los socialistas y los comunistas, durante 20 años no tuvo ningún otro programa que desmunicipalizar la educación, la solución más idiota. Así como Pinochet le pasó a los colegios a los municipios, entonces ahora hay que devolvérselo al Ministerio de Educación, así como en directo, ¿verdad?, con ese reflejo estatalista, estalinoide que tiene la izquierda clásica. ¿Qué es lo que se ve? Lo que se ve es que el problema de los colegios municipales no es el municipio. Lo que se ve es que las municipalidades que tienen plata, como Providencia, como Viña del Mar, ¿no es cierto?, como Las Condes, tienen colegios municipales de primer nivel, tienen colegios municipales de excelencia. Los colegios municipales de las municipalidades que tienen plata son mejores que los colegios privados subvencionados, en todos los índices, incluso en los índices de cartón que ha puesto el Ministerio de Educación. Por lo tanto, el problema de la municipalización de la enseñanza no es la municipalidad. No, el problema es démosle plata a las municipalidades y fiscalicemos el gasto en educación de las municipalidades. ¿Y cuál es el proyecto político detrás? El proyecto político es evitar la centralización del gasto estatal. La educación, la cultura, la salud tienen que ser administradas por los municipios, pero por supuesto bajo la condición de que los municipios tengan plata y de que no gasten la plata en otra cosa. No se ha aumentado, ni se ha prometido aumentar el gasto en educación municipal. En cambio, sí se ha prometido claramente y a todos los vientos aumentar el gasto en la subvención de los colegios privados. No sé si se dan cuenta que cuando se le aumenta 10 pesos a un colegio municipal y se le aumenta 10 pesos al colegio privado, como el colegio privado está haciendo lucro, tiene más posibilidades de inversión que el municipal. Y entonces las subvenciones iguales van desmejorando progresivamente la educación municipal. ¿Y por qué quieren desmunicipalizarla? Bueno, porque resulta que de hecho los apoderados están sacando los alumnos de los colegios municipales y metiéndolos a colegios subvencionados. Y entonces los alcaldes, ¿qué tienen que hacer? No tienen que ser racional. Si los colegios tienen menos alumnos, tienen que cerrar los colegios. Pero cuando se dice cerrar un colegio, toda la comunidad reclama.
¿Cuál es el punto? Los alcaldes no quieren asumir el costo político de cerrar los colegios municipales. Y para no asumir el costo político se van a deshacer de los colegios. Y se van a crear instancias regionales, ¿no es cierto?, o provinciales que administran colegios municipales y que los van a cerrar sin asumir ningún costo político, porque esas instancias van a estar configuradas por burócratas y no por autoridades elegidas. O sea, la movida no es mejorar la educación municipal, la movida es simplemente quitarles un peso político a los alcaldes. ¿Se dan cuenta? Es decir, un arreglín politiquero. ¿Sí? Supongamos que desmunicipalizamos la educación. Supongamos que no es un arreglín politiquero. Además de desmunicipalizarla, ¿están prometiendo aumentar la inversión en educación estatal? No están prometiéndolo. No tienen la menor intención. Es decir, los colegios van a dejar de ser municipales y van a seguir recibiendo la misma miseria de plata, más encima dada a través de subvenciones, ¿no es cierto? Es decir, dada a través de los usuarios y no directamente a los proyectos educativos. ¿Qué de la reforma educacional es un pasito, no digamos un paso, un pasito, un cuarto de pasito en la dirección que estábamos pidiendo? Nada. Cada medida en la reforma educacional contradice expresamente lo que el movimiento estudiantil estaba pidiendo. ¿Por qué los diputados que son aparentes representantes del mundo estudiantil no lo saben, no lo dicen claramente? Están esperando que la próxima reforma, esto es un proceso, eso es lo que nos venden. Por ahora estamos tirando 3 reformas, después vamos a tirar otras 3. ¿Están esperando que en las otras 3 sí van a congelar las subvenciones? Ahora que las subieron. ¿Están esperando que en las próximas reformas sí van a subvencionar, van a financiar directamente los colegios municipales en vez de subvencionarlos? ¿Están esperando que en las otras recién van a dejar de pasarle plata a las universidades privadas que lucran con plata del Estado? ¿Cuándo? ¿En qué reforma? ¿En qué plazo se ha propuesto fiscalizar el gasto estatal en las universidades privadas? No sé si se dan cuenta, pero nadie ha hablado de controlar el lucro en las universidades privadas. Peor aún, los tipos están pensando cobrarles impuestos. No sé si se dan cuenta que a Laureate la están investigando por evasión de impuestos. Es decir, si el Estado logra recuperar esos impuestos, está legitimando que hubo una ganancia sobre la cual, ¿no es cierto?, cobrar impuestos. ¿No se dan cuenta? No están investigando por lucro a nadie. No, están investigando por fallas administrativas, porque la directora de la carrera de medicina no tenía título de médico, por cualquier cosa. La Universidad del Mar no fue cerrada por sacar plata, ¿no es cierto?, bajo la cuerda, ¿no es cierto?, haciendo figuras de lucro. No fue cerrada por eso. Fue cerrada como una especie de chivo expiatorio para decir nosotros que sí que estamos fiscalizando. No sé si se dan cuenta de la regla. El gobierno de derecha sí fiscalizó. La concertación va a tener que componer la cosa, la concertación. Una movida politiquera, en que el lucro no está en duda en ningún momento. ¿Qué es lo que deberíamos pedir? Ni un peso del Estado debería ir a las universidades privadas. Las universidades del Estado deberían ser financiadas directamente, no a través de las escolaridades. Las universidades del Estado deberían ser auténticamente autónomas, como la Universidad Austral, que es del Estado, aunque diga que, ¿no es cierto?, no es ni privada ni estatal, es del Estado, ¿no? La Universidad de Concepción, que es del Estado, aunque diga no somos ni privados ni estatales, y agarran por los dos lados, tienen un régimen de universidad privada cuando lucran, tienen un régimen de universidad estatal cuando piden plata. ¿Se dan cuenta? No, lo que hay que hacer es reconocer un régimen de autonomía real para las universidades del Estado, para que el gasto en educación sea gestionado por las propias comunidades universitarias. Pero hay dolor. Las propias universidades estatales están mercantilizadas. Aquí lo que hace falta no solo es una pelea externa contra el lucro en educación, ¿no es cierto?, contra el fin, ¿no es cierto?, de este sistema en que el Estado permite el lucro con platas estatales, con plata de todos los chilenos. Aquí hay que dar una pelea hacia adentro también. Aquí hay una pelea para que las universidades del Estado abandonen, terminen con sus regímenes de gestión mercantil. El bono, el fondo concursable,
¿no? La posibilidad de que los profesores armen proyectitos, ¿no es cierto?, de diplomado y se queden con la plata y le paguen un 15% a la universidad. Las universidades del Estado se han convertido en negocios de los profesores. Una de las formas de destruir la educación estatal es precisamente permitirle a los profesores que hagan negocio con la universidad. No sé si se dan cuenta que actualmente hay platas en las universidades perfectamente estatales que no pasan por la Contraloría General de la República. La universidad las capta, un profe las administra, la universidad descuenta el 15% y el profe fija los salarios, entre otros su propio salario. Y entonces las universidades estatales pagan más o menos mal, pero la están dando. Si un empillo tiene el fondo concursable, tiene, ¿no es cierto?, el bono, lo que hay que hacer es una reforma universitaria para que las universidades del Estado abandonen sus regímenes de gestión mercantiles para potenciar la docencia de pregrado y ponerle un radical límite a esta estafa de que acortan los pregrados con el único resultado de que uno tiene que hacer un posgrado y 2 posgrados. Y entonces uno estudia 4 años de psicología, pero termina estudiando 7 porque con los 4 no logra ninguna inserción en el campo laboral. ¿Se dan cuenta? Reforzar los pregrados. Fíjense que Chile ahorraría plata si a los profesores universitarios de las universidades estatales les subieran el sueldo al doble, pero terminaran con el sistema de bonos y de fondos concursables. Porque ¿qué es lo que ven ustedes? Ven a los profes trabajando todo el día para el bono. ¿Se dan cuenta? Y no hacen las clases, dejan a los ayudantes haciendo clases, porque tengo que presentar el proyecto, porque tengo que informar el proyecto, porque hoy día se vence el plazo para el bono famoso. La investigación se ha distorsionado completamente. Compadres, no investigan, trabajan para el paper. Y entonces un paper en esto, un paper en lo otro, el mismo paper 2 veces, da lo mismo. ¿Por qué? Porque cada vez que atestiguan un paper, tienen un bono. El sistema, si aquí, ¿qué? Eso es neoliberalismo profundo. La creencia de que el incentivo económico mejora cualquier cosa, ¿no? Uno no logra mejor poesía pagándole a los poetas. No se logra mejor investigación pagándole a los investigadores. Aquí hay una cuestión que es de sentido común. Bajo un determinado nivel de salario, nadie investiga bien. Si uno es pobre, no investiga. Ya. Si ustedes aumentan el salario, no investigan. Si ustedes duplican el salario, no investiga el doble. Porque no hay ninguna relación entre el estímulo económico y el ingenio. ¿Se dan cuenta? Y entonces los profesores tienen que tener sueldos estables, únicos, fijos, y dentro del sueldo debería ser exigible que hagan docencia, que hagan investigación, que hagan extensión. Hay que hacer una reforma universitaria en que la investigación tenga sentido estratégico, no esté guiada por el incentivo económico inmediato. Hay que hacer una reforma universitaria donde la extensión no sea simplemente un espectáculo, sea un diálogo con la sociedad en que la universidad lleve sus capacidades al mundo social. No solo la orquesta sinfónica o el ballet, sino que lleve a los profesores a tener, ¿no es cierto?, contacto con el mundo de la educación, a los médicos, a los hospitales públicos, a los ingenieros, ¿no es cierto?, a los arquitectos, a las poblaciones. Eso es extensión. Así se pensó la extensión en la época, ¿no es cierto?, de la reforma universitaria. Eso es lo que yo tenía que decir. Por ahora. Conversemos. Lo dije bien rápido para que conversemos. ¿Preguntas? ¿Qué más? No me digan que los convencí de todo el tipo. Es el Seguirre que está llamando. Dígame. Respecto de lo que acabas de mencionar, en cuanto a la metodología que podría adoptar una municipalidad para poder hacerse de los colegios cuando no lo pueden financiar, lo he visto en otros casos y quiero estar trabajando en este momento práctica en uno. No que lo hayan dejado, sino que en este momento estoy trabajando en un espacio que es un colegio que fue abandonado. La circunstancia es la siguiente: cuando se dispone, en este caso específico, de un colegio del cual ya no recibe nada, en este sentido, lo que hace la misma municipalidad, o lo que hizo en este caso, fue derivar poco a poco hasta que quedara completamente sin matrícula el colegio. Claro. Van juntando los alumnos en un solo colegio y van desocupando los edificios. Claro, y se van, en este caso también específicamente, se van sosteniendo a través de distintas normas que van apareciendo dependiendo del gobierno. En este caso, específicamente, el Colegio Gabriel Mistral, a través de la ley de inclusión,
comenzó a derivar todos los chicos que se encontraban en este colegio a todos los demás colegios y liceos que estaban en su entorno. Asimismo, me parece, lo tiro como una especie de hipótesis, sería la función que estarían tomando los colegios de la mayoría de las municipalidades empobrecidas para poder sostenerse a sí mismas. Sí. Claro, en el fondo, a ver, ¿cuál es el punto? El punto es que en este minuto a las municipalidades más pobres les conviene tener un solo colegio en lo posible chico, porque esa plata no la ocupan en el colegio, ocupan la mitad de la plata en el colegio y la otra mitad de la plata en el alumbrado público. Lo que no les conviene es tener 5 colegios chicos. Ahora, de hecho los tienen. Y entonces, ¿qué han hecho los pillos? Han empezado a juntar los alumnos en un solo edificio. ¿Por qué hablo de los edificios? Porque cuando se cierra un colegio, se hace un negocio inmobiliario con el edificio. Noten que gobernar es educar. Y los radicales y la democracia cristiana en la época de Frei Montalva llenaron Chile de colegios, en lo que ahora es el centro de la ciudad. Y entonces vender el edificio de un colegio en el centro de Talca, en el centro de Temuco, puede ser un gran negocio inmobiliario para la municipalidad. Y la municipalidad, vendiendo ese terreno, hasta es capaz de mejorar el colegio municipal que quedó, pero le basta con uno. Ahora, noten que eso es precisamente la idea de colegios de excelencia. Vamos a financiar un colegio de excelencia por provincia, ¿se entiende? Por gran capital provincial. Y eso es precisamente lo que necesitan. Con un colegio, el Estado se saca el pillo de la responsabilidad de un derecho permanente y le entrega todo el resto de la matrícula a los empresarios privados. Vía decreto, además. O sea, sin contar con mayoría parlamentaria alguna. Por simple decreto ministerial, ¿no es cierto?, respaldado desde la presidencia. Eso es lo que se puede llamar privatización en sentido profundo. La privatización no consiste en que vendan los colegios. Nadie va a vender un colegio, nadie va a vender un hospital. No, privatización significa construir las murallas del hospital y concesionar todos los servicios del hospital. ¿Sí? No sé si se dan cuenta en salud lo que ocurre. Y nadie pone el grito en el cielo, pero resulta que los hospitales públicos funcionan como si fueran hospitales privados desde un punto de vista administrativo. O sea, tienen que pasan las prestaciones y cobran, ¿sí? Y la gente que va a los hospitales públicos, para poder pagar, le pide plata a FONASA. El Estado, a su vez, le paga a FONASA, como si fuera una transacción comercial, ¿no? No como si fuera un servicio, ¿no es cierto?, de responsabilidad del Estado. El Estado le paga a FONASA, FONASA le paga al hospital público. El ejemplo clásico que se ha puesto un montón de veces, un día cama, ¿sí? FONASA le paga al hospital público, ¿sí?, la tercera parte de lo que vale un día cama. Por lo tanto, los hospitales públicos tienen que financiar el día cama con otros servicios. Por lo tanto, van acumulando deuda hospitalaria. La deuda hospitalaria no es que los hospitales gasten más plata de la que tienen, no, deriva de la manera en que son administrados, ¿no? Como lo administran como negocio, como la plata que entra, ¿no es cierto?, es menos que la plata que salen, crean una deuda, que es una deuda ficticia, ¿entiendes? ¿Por qué crean la deuda? Porque el Estado les paga la tercera parte del día cama, o en general les paga menos de lo que los servicios cuestan intencionalmente. Noten que el Estado podría, por simple decreto, pagarle lo que cuesta, pero no, le pagan un tercio. ¿Qué ocurre con la deuda hospitalaria? Que los hospitales no pueden invertir y por lo tanto tienen cada vez menos camas. ¿Qué asegura el Plan Auge? Que si usted no tiene cama en un hospital público, puede ir a un hospital privado. ¿Sí? Ya sabemos por qué no tiene cama. Vamos al hospital privado. Y en el hospital privado el Estado paga el triple de lo que cuesta un día cama. Le paga la tercera parte al hospital público y por la misma prestación le paga el triple al hospital privado. ¿Por qué? Porque se supone que paga a precio de mercado. Noten que al hospital público no le pagan a precio de mercado. Al hospital privado le pagan a precio de mercado. ¿Pero qué hacen los hospitales públicos? Le cobran intencionalmente alto al Estado. Porque el Estado se comprometió por ley a garantizar la atención de salud. ¿Sí? Por eso es que hay miles de millones de dólares en los hospitales privados, a través del auge. ¿Se dan cuenta? Y entonces lo que se presentó, no se preocupe, a usted le sale gratis, es el desvío de la plata estatal a través de los usuarios a bolsillos privados.
preguntas. Quejas. El otro día la universidad presentaba un informe con respecto a su investigación en los últimos años. Y viendo un poco, profundizando en los protocolos y el tema de tanto la acreditación que ahora se ve en la universidad, como para la asignación de recursos del gobierno, para la parte precisamente de investigación, lo que se pondera dentro de los indicadores son las publicaciones en cierre. Sin embargo, acá en la universidad solamente son 2 escuelas, son principalmente ciencias, las que producen la mayoría de la investigación que genera recursos para la universidad. Y el profe que me ha investigado tenía alrededor de 20 y tantos proyectos en 2 o 3 años. Y el promedio era muy poco, o 2, 3, a lo más 4 proyectos en ese periodo. Pero, sin embargo, la universidad, no sé, la Andrés Bello, las privadas, como más competitivas, por así decirlo, habían profesores que a través de un sistema de holding, que se unen con más profesores que no son de la universidad, investigan en un grupo y se publican entre ellos, y en el mismo periodo, para el profe de la Católica, que era de 20 y tantas publicaciones, ese mismo profe terminaba en un año publicando más de 100 publicaciones. Entonces eso para el sistema de acreditación, para el sistema de financiamiento, lo disparaba a todos sus indicadores por las nubes de forma ficticia. Y ahora, eso como un dato. La pregunta es si es que este ciclo tan vorágine de la universidad, en vez de generar conocimiento para enriquecer a la sociedad, termina solamente preocupándose de los indicadores para ganar dinero, para acreditarse. ¿Cómo nosotros obligamos a la universidad a que genere conocimiento útil para la necesidad de la sociedad? Digamos respecto de la investigación, que es un problema mundial, no es solo un problema del neoliberalismo en Chile, y pasa un absurdo que es bien curioso. Cuando aquí se defiende el sistema de acreditaciones por publicaciones, por currículum y todo eso, se dice, en Europa el convenio Bolonia está haciendo lo mismo. ¿Sí? Ya. En Europa, cuando se implementa el convenio Bolonia, lo que se dice es, en Chile esto tuvo mucho éxito. Realmente le meten el dedo en la boca a los dos lados. ¿Se entiende? Y entonces el sistema Brunner, inventado en Chile, ¿no?, es la base del convenio de Bolonia. Ahora, si ustedes le dicen a Brunner eso, el tipo dice, no, yo lo copié de allá. Pero si ustedes van y le preguntan a los teóricos de allá, en la referencia, José Joaquín Brunner. ¿Se dan cuenta? O sea, al tipo no le interesa ser famoso mundialmente. Lo que le interesa es el resultado. ¿Se entiende? Ahora, el problema de la investigación científica es un problema bien peliagudo, digamos. ¿Por qué? Porque resulta que en el mundo se gasta cada año $1.000.000 de millones de dólares en investigación científica. Y entonces el gran problema es cómo repartirse la torta, ¿ya? Y ese gasto lo hacen las empresas transnacionales, fundamentalmente, ni siquiera los estados, ¿sí? Y entonces hay la comunidad científica se ha convertido en un grupo de zánganos que lo único que hacen es gestionar recursos. No trabajan ni para la verdad, ni para el bien, ni para la tecnología hace mucho rato, ¿no es cierto? Noten que en el mundo hay 7 millones de científicos, 7 millones de personas que se dedican a investigación y desarrollo, o sea, científicos, ingenieros dedicados a la investigación, y no hay 2 Einstein, no hay medio Galileo, 7 millones de gente, $1.000.000 de millones de dólares, y seguimos con tablets que funcionan con la tecnología de los años 60. Y entonces todo un bombo neo-keynesiano en que se gasta la plata por gastarla solo para que se mueva la economía. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos poco pito que tocar en cuanto a ese problema de la investigación y desarrollo a nivel mundial. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pedir? Tenemos que pedir financiamiento directo, estable, al proyecto docente de la universidad, al proyecto de extensión de la universidad, al proyecto de creación y recreación de la cultura. ¿Sí? Ahora, meter mano en los fondos de investigación, esa cuestión, hay como digo, $1 millón de millones de dólares volando, no es poco. ¿Sí? Lo que yo haría sería eliminar el sistema de incentivos económicos para la investigación. ¿Sí? Cuando no había incentivos económicos, los académicos perfectamente y por vocación propia investigaban con sentido estratégico. Nadie le pagó un bono
bono a Einstein para que inventara la relatividad especial. Y ahora que estamos llenos de bonos, con gente que es igual de inteligente que Einstein, no tenemos a ningún relativista, no tenemos la revolución en la física cuántica, ni mucho menos. Y eso que estoy hablando de las ciencias naturales, imagínense el margen de chamullo en ciencias sociales, digamos. O sea, de reproducir el paper solo por reproducirlo, aunque no haya, ¿no es cierto?, ninguna relación con la realidad. ¿Sí? Es un tema más largo, pero yo soy partidario de distinguir el saber de la pretensión de saber. La enorme mayoría del saber académico en el planeta hoy día es solo pretensión de saber, cuyo sentido es legitimar la asignación de fondos. ¿Se entiende? Gente que produce investigaciones que no tienen nada que ver con la realidad, pero que se gana la vida de esa manera, y ganándose la vida mueve la economía, digamos, favorece el pleno empleo, tiene plata para ir al supermercado y las fábricas de zapatos funcionan. ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es eliminar los sistemas de bonos y de fondos concursables en la universidad y considerar propio de la tarea universitaria haga investigación. ¿Se entiende? Yo estoy seguro que la cantidad de investigadores va a disminuir a la 10ª parte. Claro, porque el día que no le pasen el bono, el gallo no va a investigar. Pero estoy seguro que la 10ª parte de los investigadores van a producir investigaciones con mucho más sentido que lo que tenemos actualmente. Si en este minuto se cerraran todas las investigaciones que hay en Chile, a la economía chilena no le pasaría absolutamente nada. ¿Entiendes? No hay ninguna conexión entre las investigaciones que se hacen y la realidad del país. Noten que uno podría decir, bueno, nosotros investigamos para las políticas públicas en alcoholismo. Uno ve las políticas públicas en alcoholismo y no tienen nada que ver con las investigaciones. Usan las investigaciones como pretexto para la política que les da la gana. ¿Se entiende? Entonces no hay ningún campo en que la investigación universitaria tenga incidencia real, ¿no es cierto?, en la economía nacional. Lo que nosotros podemos hacer es evitar el sobregasto. Subamos el sueldo a los profes, obliguémoslos a investigar por vocación, terminemos con los incentivos mercantiles. En el sentido de lo que significa la economía y bueno, y los grandes cambios globales que han sucedido en la misma, entendiendo el paso del capitalismo meramente industrial y el neoliberalismo industrial al neoliberalismo financiero, que en realidad lo que busca es la movilidad de divisas y de dinero más allá de la producción como el eje a buscar, como el paro que está llevando un poco el mundo. En ese sentido, entendemos, por ejemplo, que hoy en día hay movimientos sociales. En el caso de España fue el 15M, en el caso de Estados Unidos fue el Occupy Wall Street, pero al final ninguno de esos movimientos sociales ha podido cambiar el sistema neoliberal por la poca presencia o el poco poder real que tiene sobre el marco económico. Al final la producción económica sigue funcionando, los gobiernos siguen financiando porque saben que si no financian podría haber un descalabro económico, ¿ya? Y más allá que el miedo del descalabro económico es que la gente un poco se rebele ante el sistema. En ese sentido, ¿cómo lo ve usted o cómo podría ser, qué tarea podríamos llevar a cabo para hoy en día cambiar? O sea, por ejemplo, el tema que usted decía de las investigaciones. Al final lo que se quiere hacer es mover plata a través de las investigaciones. Y que al final los profesores, que son hasta cierto punto mal pagados en las universidades, no se vayan de las mismas universidades. ¿Cómo? Bueno, te pago un bono porque estoy investigando. Y un poco por eso metemos la plata, por eso movemos el dinero, para que ellos no se vayan. En ese sentido, ¿cuáles podrían ser realmente acciones que... Pero usted me está preguntando directamente por el socialismo, no me está preguntando por la reforma educacional, digamos, ¿no? Pero igual, breve, directo, mi opinión es que la crisis financiera en el mundo es el principal enemigo público. El enemigo público número uno, pero no es el movimiento económico fundamental. El movimiento económico fundamental hoy día es la desindustrialización de Europa y Estados Unidos y la industrialización de China, de la India, de México, de Brasil. Voy a decirlo en términos más marxistas. Lo que pasa es que se está cambiando el centro hegemónico del capitalismo mundial. ¿Sí? Los países europeos no pueden sobrevivir solo a partir de especulación financiera, investigación y desarrollo y monopolio de las bombas atómicas. Eso es simplemente una utopía y es la utopía que ellos le están vendiendo a sus propios pueblos.
Así como los alemanes lo estamos pasando bien, porque por ahora estamos saqueando al resto de Europa, claro, hasta que llegue la pobreza de la Alemania misma, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque no tienen riqueza real. Se están dando vuelta con puras emisiones de euros de papel, por decirlo así, así como artificiales. ¿Sí? Y mientras tanto los chinos están fortaleciendo su propia moneda, están haciendo su propia investigación y desarrollo y ligerito van a empezar a desarrollar sus propias bombas atómicas. ¿Se entiende? Es lo que ha pasado en el capitalismo durante 500 años, como una plaga de langosta. En el norte de Italia en el siglo XV, ¿no es cierto?, en España en el siglo XVI, y en Italia quedó la escoba, después en Francia en el siglo XVII y en España al hoyo, en Inglaterra en el siglo XVIII, XIX y Francia se fue al hoyo, Estados Unidos, Inglaterra se fue al hoyo. Ahora está pasando lo mismo, ¿se entiende? Va cambiando el centro hegemónico del capital, buscando lo más clásico, lo más ortodoxo de Marx, ¿no es cierto?, bajar el costo del salario. Eso es lo que busca. ¿Sí? En eso los capitalistas se han esforzado por darle la razón a Marx, así como todavía nos falta un inciso del capital, cumplamos con eso, para que se cumpla todo. El problema de fondo no es que los especuladores europeos nos tengan hasta el cogote con capital financiero. El problema de fondo es que cuando ellos se derrumben, de repente nos vamos a dar cuenta que los capitalistas son todos amarillos. ¿Me entiendes? Amarillos quiero decir amarillo. No estoy hablando de diputados o cosas así, no, de piel. ¿No? Ahora, ese es un problema de fondo. Por otro lado, se están sacando el pillo de su propia desindustrialización. Por un lado, con el movimiento financiero, por otro lado, con una tercerización radical de la economía, puro servicio, y por otro lado, con una manipulación súper consistente de la opinión pública. ¿Sí? Por un lado a través de los medios de comunicación y por otro lado a través de la medicalización del malestar subjetivo. Su problema no es social, ¿no? Su problema es endógeno. ¿Sí? Y cuando uno mira las tasas de crecimiento de la industria farmacéutica, se da cuenta que la industria farmacéutica no es solo un negocio, es un mecanismo de contención social. ¿Sí? Es mucho más barato, más rentable políticamente y en plata, inundar, ¿no es cierto?, la sociedad de antidepresivos que mandar los pacos a las calles, ¿no? Ahora, en ese contexto, lo que yo creo que como movimiento popular, ¿no es cierto?, lo primero, llegamos al gobierno, ¿no?, es que cerrar los bancos. Así, no disminuir, no aumentar los impuestos, hay que cerrar los bancos. El único banco que se justifica es el Banco del Estado. El Banco del Estado debería ser radicalmente independiente del gobierno y debería estar sometido a políticas de transparencia radicales, porque si es el único banco es el lugar ideal para la corrupción. Entonces, ni un peso del Banco del Estado, que el Banco del Estado preste, debería ser secreto. Hasta el más mínimo préstamo que el Banco del Estado haga debería aparecer en internet. ¿Se entiende? Entonces, por un lado, un solo banco, por otro lado, transparencia radical, el único banco que se justifica es el del Estado. ¿Sí? Yo creo que, además, hay que ponerle un límite radical, ¿sí?, a la ganancia comercial. ¿Por qué? Porque actualmente el retail, ¿no es cierto?, en el fondo es especulación financiera. Los gallos no ganan la plata vendiendo pantalones, sino que ganan la plata por los intereses que le cobran a uno, por el plasma, por los zapatos, por los pantalones. Entonces eso hay que ponerle un límite, pero radical. No hay que cobrarle más impuestos. No hay que fijarle una tasa de interés moderada. No, hay que limitar radicalmente el lucro que se puede hacer en las transacciones comerciales. Noten que hay que prohibir el lucro financiero. Eso no hay que moderarlo, hay que prohibirlo. Y por otro lado, hay que limitar radicalmente el lucro comercial. ¿Sí? Una tercera cuestión, pues este es el programa, lo que pasa es que en 2018 yo voy a ser candidato, estoy tratando de formar un partido. El partido se llama Ahora sí que podemos, ¿no? O Quizá podamos, ¿sí?, o En una de esas. Es un buen nombre para un partido, ¿eh? En una de esas, ¿no? En tercer lugar, hay que desmercantilizar radicalmente los servicios, haciendo que el Estado se haga responsable de derechos permanentes, ¿sí?, y no del sistema de bonos y de subvenciones, o sea, de derechos ocasionales. Fíjense que una de las grandes gracias del sistema de subvenciones es que cuando al Estado le va bien,
todos somos felices porque hay hartas subvenciones. Cuando la banca quiebra, el Estado tiene que ocupar la plata en pagarle la deuda a la banca y se congelan las subvenciones. Entonces el sistema de subvenciones tiene la gracia de que permite retirar el gasto social por decreto. ¿Se entiende? No por ley. Si el Estado estuviera a cargo de los colegios, para retirar el gasto social tendría que cerrar los colegios. En cambio, como el Estado no está a cargo de los colegios, están a cargo de los privados, lo que el Estado hace para ahorrar plata es disminuir las subvenciones y, por supuesto, ocupar la plata en lo que se debe, que es pagarle la deuda a los bancos. ¿Se entiende? Entonces, el sistema de subvenciones tiene como ganancia que permite administrar el gasto social de acuerdo con los intereses del capital y del capital financiero, además. ¿Se entiende? Es lo que pasa en España. En España estaba todo subvencionado, estado de bienestar. Ahora que hay que pagarle la deuda a los bancos, se congelan las subvenciones. No han cerrado nada, pero a todos los servicios públicos les llega menos plata. ¿Se entiende? La desmercantilización de los servicios tiene que partir, ¿no?, por la salud, en primer lugar, no la educación. La educación, en segundo lugar, la vivienda, el transporte público. ¿Sí? Todos esos servicios tienen que ser derechos permanentes, lo que se llaman los derechos económicos y sociales. Ahora, yo creo que se puede. ¿Sí? Me estaba contando ahí Lupicinio del partido Podemos en España, con un programa consistente, claro. Lo que estoy diciendo es de sentido común, además. No hace falta hacer Marx para llegar a estas conclusiones. Y hay gente que, derechamente y sin compromisos politiqueros, armó el programa. Lo que queremos es terminar con la especulación financiera, etc. ¿Sí? Puedo proponer una medida así como de transición. ¿Por qué las transacciones financieras no pagan el IVA? Fíjense que la gente que produce bienes reales tiene que pagar el IVA. En cambio, los compadres que producen bienes irreales no pagan el IVA. ¿Se dan cuenta? Si las transacciones financieras pagaran el IVA, le subiría el crédito a todo el mundo en un 20%. ¿Cuál sería el resultado de eso? Que nadie le daría crédito. No sé si se entiende. No es que la gente vaya a pagar un 20% más, porque la gente no puede pagar un 20% más. Entonces, una cosa mínima es cobrémosle el IVA a los bancos. ¿Sí? Preguntas. Bien. Bueno, llegué tarde, así que disculpen primero, y si lo nombró ahora respecto al tema me dicen, pero el compañero recién nombraba el movimiento del indignado en España, lo que ocupa en Wall Street. Podemos hablar también de los movimientos sociales que se dieron en Chile durante el 2011 y contrastarlo al mismo tiempo con las reformas que se están presentando, con que en Estados Unidos todo sigue más o menos igual, con que en España en realidad esas elecciones las ganó la derecha y el único lugar donde subió la izquierda fue en el País Vasco, una inorgánica bastante definida de los partidos políticos. En ese sentido, me gustaría saber su opinión acerca de la relación, o cuál debería ser, según usted, la relación de los movimientos sociales con el poder y los aparatos del Estado. En términos simples, si es que van a hablar, aunque el concepto pueda ser discutible, de orientar los movimientos sociales hacia una posible toma de poder o toma de control de los aparatos del Estado. Yo creo que una primera cuestión es en el orden de la subjetividad. Yo tengo la impresión de que el exceso de esperanza es nocivo, porque los movimientos sociales se hacen expectativas gigantescas, no se cumplen y viene la frustración, el desánimo, la desorganización. Y entonces menos esperanza y más objetivos pragmáticos, concretar, no discutir cuestiones de principio, ¿sí? ¿Cuál es el modelo educativo cuando en realidad nos están cagando con el financiamiento de la educación? ¿Sí? ¿Cómo debe ser la formación de un profesor cuando en realidad los profesores ganan una cagada de plata, digamos? Entonces, objetivos tangibles, materiales. Dado ese sustento material, ¿no es cierto?, entonces podemos pensar cuestiones más elaboradas. Pero si partimos por las declaraciones de principio, los políticos le dicen que sí a todas las declaraciones de principio.
¿Se entiende? O sea, miren la declaración de principio de esta universidad. Se van a encontrar con que esta es una universidad de izquierda, súper comprometida con el proceso popular chileno. Eso dice la declaración de principio. Y ustedes miran para todos lados y dicen, no, en realidad parece que cuando se discute de principios no se llega a ningún lado. ¿Sí? Ahora, yo creo que todas las peleas hay que darlas. Todas las peleas hay que darlas paralelamente, simultáneamente. Y en ese sentido, yo iría a todas las elecciones municipales.